Yo creo que es la decisión acertada y hacía falta que se hiciera, Vicky, porque es que yo creo que no se puede seguir destruyendo ni Bogotá ni Colombia. Yo quiero dar unas cifras de lo que ha significado el paro simplemente para Bogotá, porque yo creo que hay una cosa que es muy grave y es que realmente han venido acabando con la ciudad. Si uno se fija, vamos a ver que ha habido 594 movilizaciones, que pues realmente la mayoría han sido pacíficas, pero los daños simplemente en el sector en el sistema de Transmilenio ya suman casi 19.000 millones de pesos, esto sin contar que hay 122 de las 144 estaciones del sistema, de las cuales 84.7 vi que han sido afectadas de manera grave. Entonces yo lo que creo es que evidentemente aquí hay que empezar a poner freno a la destrucción de este país, porque no puede ser que con el ánimo de la protesta aquí nos estén imponiendo no solamente la protesta, los bloqueos, sino además el daño a los espacios públicos y a los bienes públicos que tanto trabajo le han costado a la ciudad de Bogotá y al resto del país. De manera que yo celebro la denuncia penal y creo que esto tiene que ir más allá, Vicky. Aquí ha habido senadores, como el senador Gustavo Bolívar, que dice que sería un honor ser condenado por financiar a la primera línea. Yo creo que es un delito penal, no creo, es un delito penal la financiación de grupos ilegales y de delincuencia organizada, y yo creo que tienen que iniciarse los procesos contra quienes han financiado el vandalismo y que ahora se torna en terrorismo, porque no solamente tienen que actuar, sino que recordemos que la amenaza para generar pánico dentro de la sociedad y dentro de los ciudadanos es terrorismo. Aquí lo que estamos es enfrentando terrorismo puro y duro. Pues la primera línea, según lo que nos han informado y lo que hemos visto, es la gente que está, digamos, saliendo a hacer la confrontación inicial y que son los que han estado a cargo de los bloqueos y que, en mi opinión, son los que también han estado a cargo del vandalismo y que los que, digamos, han tenido o los que hacen, digamos, los que salen cuando llega el SMAT a la confrontación y confrontan el SMAT, que han servido, digamos, para llevar ese paro no solamente en términos de la protesta, sino que han llevado, digamos, al escalamiento de la protesta hacia un nivel distinto de vandalismo, de violencia, de criminalidad y hoy de terrorismo. Yo creo que ahí en la postura política de la alcaldesa no la ha ayudado, porque ella decidió que un poco Bogotá tenía que soportar los desmanes, un poco la misma línea que siguió el alcalde de Medellín y el alcalde de Cali, que fueron absolutamente obsecuentes con el problema del vandalismo y de la criminalidad que estaban generando el paro, sobre la base de que ahora nos están graduando de derecho sagrado el derecho a la protesta, que puede ser un derecho sagrado, Jairo, pero cuando la protesta empieza a tener vetas de violencia, de vandalismo, de criminalidad, de terrorismo, pues hay que actuar. Yo creo que la alcaldesa dejó pasar la criminalidad, el vandalismo, dejó que Bogotá sufriera unos graves daños que yo creo que no tenía por qué soportar ni la ciudadanía de Bogotá, ni los bienes públicos de Bogotá, pero ya cuando empieza a tornarse en terrorismo, pues ha tenido que actuar, porque es que la destrucción de Suba no es que la estén anunciando, es que se viene ejecutando, Vicky. Llevamos días viendo cómo han destruido el sistema de Suba, los ciudadanos de Suba contando que no pueden coger el Transmilenio, las amenazas sobre la población civil. Aquí lo que estamos viendo es, yo hoy me lo preguntaba, ¿esto es una nueva guerrilla insurgente urbana o esto es un paramilitarismo? Porque uno sí se pregunta qué es lo que está financiando Gustavo Bolívar, la insurgencia, el paramilitarismo y de qué es que se trata y cuál es el objetivo de la destrucción de los bienes públicos y de la infraestructura y de causar pánico entre la población colombiana. Son tardías las denuncias porque se debieron haber hecho mucho tiempo, no debieron haber sido digamos, alcahuetas de todo lo que estaba pasando, pero celebramos que finalmente lo haga porque le corresponde liderar en contra de la destrucción de los derechos de los bogotanos, la destrucción del derecho a la seguridad, la destrucción del derecho a la movilidad, la destrucción del derecho al trabajo. Aquí que no nos vengan, yo lo que no puedo creer es que nosotros, yo entiendo, Jairo y Vicky, que por supuesto hay una protesta que en la mayoría ha sido pacífica, lo decíamos el otro día en unas cifras agregadas,
de hace unos días, más de 12.700 manifestaciones, de las cuales 10.000 y pico han sido pacíficas. La utilización del SMAT se ha circunscrito más o menos a 1.600 manifestaciones, por dar una cifra global, lo que muestra que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas. Pero debajo de esas manifestaciones pacíficas nos han organizado una criminalidad organizada, sistemática, que está acabando con este país. Es que son más de 800 oficinas y cajeros destruidos, son más de 1.200 articulados destruidos. En Bogotá, es que las cifras de Bogotá son dramáticas, y eso que Bogotá, digamos, no ha tenido los desmanes de otros sitios, pero ¿qué le parece a usted que ya vayamos en que 778 buses azules de los 6.900 que tenemos han sido atacados? 707 de los buses rojos, de los 2.500 que tenemos, han sido también atacados. Y yo creo que hay que decir, esto no es simplemente los bienes, es el daño que se le causa a los colombianos que quieren trabajar, que no encuentran buses, que no pueden salir, que llegan tarde, que les tocan jornadas eternas, más el miedo de que algo les pase. Entonces yo creo que aquí uno no puede decir que es que el derecho a la manifestación, no, porque es que el derecho a la manifestación, cuando entra en conflicto con los derechos de la gran mayoría de ciudadanos que no se están manifestando, que quieren trabajar, que tienen derecho al transporte, que tienen derecho a la movilidad, pues tiene que prevalecer los derechos de los ciudadanos sobre toda esa violencia que hoy se vuelve terrorismo que nos han implantado. Yo creo que hoy, Jairo, le tiene que quedar claro a los colombianos que cuando se hablaba de la infiltración de la nueva Marquetalia, del ELN, dentro de estas manifestaciones, hoy queda claro que así es, y que esa primera línea, donde me imagino también habrá unos jóvenes que están haciendo, digamos, el deber, también tiene estructuras criminales, y que esas estructuras criminales están actuando en contra de la estabilidad y en contra de los derechos de todos los colombianos. Vicky, yo he sido muy clara en esto desde que empezó el paro. Yo creo que uno no puede negociar mientras las vías de hecho subsistan. Esa es la gran herencia, nefasta herencia que nos dejó el presidente Juan Manuel Santos. Y es que es preferible ver a los criminales de lesa humanidad en el Congreso que matándonos. Y es preferible negociar mientras nos estén secuestrando y matando para tratar de evitar eso. Yo no soy de esa teoría, Vicky. Yo creo que el Estado tiene un deber de hacer respetar los derechos de los colombianos, y uno no puede negociar mientras estén ejerciendo violencia y vías de hecho contra los colombianos, porque eso, Vicky, desnaturaliza la negociación. Una cosa es que usted y yo nos sentemos a negociar algo, y otra cosa es que usted y yo nos sentemos a negociar y yo le pongo un revólver apuntándolo a usted o a Jairo o a cualquier otro ciudadano, porque eso ya no es negociación, eso es extorsión, y el Estado no puede negociar bajo la extorsión. Vicky, yo lo primero que quiero decir es, yo entiendo las razones de unos jóvenes de salirse a manifestar, y las puedo compartir, y me parece que hay que trabajar para que este país supere la pobreza, para que genere oportunidades para los jóvenes, para que tenga reactivación económica. Pero habiendo dicho esto, ninguna razón justifica la violencia. Parte del problema de este país es que siempre sale quien considera que la violencia finalmente tiene razón, y que pobrecitos, porque es que en el fondo tienen razón, y que fíjese que ellos tenían un discurso político y entonces vale la pena la violencia, y es que no han tenido oportunidades y entonces hay que entenderles la violencia. No, Vicky, yo creo que como país tenemos que decirle no a la violencia. Los colombianos no podemos seguir diciendo que hay violencias buenas. No hay violencias buenas, ninguna violencia es justificable. Todas las violencias se tienen que rechazar, y el diálogo del Estado se tiene que dar de puertas abiertas, con toda confianza, sin vías de hecho y sin violencia. Porque cuando uno negocia con las vías de hecho y con la violencia, Vicky, lo que le pasa es lo que le ha venido pasando a Colombia. Y es que cada nueva vía de hecho da lugar a una negociación. Y entonces el ciudadano que quiere negociar por las buenas, nadie lo escucha. Y que siempre estamos atendiendo a quienes generan violencia. Y eso vuelve un ciclo, que ese es el gran problema del Acuerdo de La Habana, que legalizó la violencia como mecanismo de acceso a la política. Y entonces la nueva Marquetalia o las nuevas FARC y el Clan del Golfo y cuanto grupo ilegal está pensando que en el futuro, en 10 o en 20 o en 30 años, habrá un gobierno que con ellos también va a negociar, y que ellos merecen impunidad y representación política. Y lo mismo en los paros. Si usted permite que le hagan bloqueos y que le hagan destrucción de la infraestructura, destrucción del comercio, amenaza a los trabajadores, pues entonces, y termina negociando con ellos y además garantizándoles la impunidad, pues el siguiente paro va a tener las mismas cosas. Y hoy, cuando uno se pone la mano en el corazón y piensa en los jóvenes que no tienen empleo,
en las mujeres, Vicky, jóvenes, que tienen 30% de desempleo, que hoy tenemos 5 puntos de desempleo más que antes de la pandemia, y que tenemos que pensar en la reactivación económica y en las oportunidades. El paro nos unió en todo lo contrario. Cuando Colombia debiera estar avanzando en crecer económicamente para generar empleo, para poder tener impuestos para atender a los más pobres, el paro nos sumió en más pobreza, en menos reactivación, en más desempleo, en más carestía. 200 y 300% se aumentó la canasta básica, Vicky, y estamos pagando la canasta básica más cara de los últimos 5 años, un récord que también hay que agradecerle al paro. El paro no le ha traído sino dolor a los colombianos, más desempleo, más violencia, menos oportunidades. Entonces, ¿cuál es que es la protesta constructiva? No, pues lo que pasa es que si el bloqueo da buen resultado, Jairo, ¿usted por qué lo va a parar? Si el vandalismo da buen resultado, ¿usted por qué lo va a parar? Es que fíjese que el problema de las políticas públicas es que fijan una posición. Si usted le dice a la sociedad que está muy bien, violar los derechos de los demás y que esa es la manera de conseguir que a usted se le respeten sus derechos o se le concreten sus ilusiones, pues la gente opta por ese camino de destrucción. Yo creo que aquí lo que hay que entender es quién es criminal, y quien destruye bienes públicos es criminal y tiene que pagar cárcel. Lo mismo que los que generan bloqueos y mucho más los que están amenazando con terrorismo. Yo creo que los colombianos tenemos un código penal y ese código penal no depende de la buena voluntad y si a usted le parece que sí valdría la pena. No, los delitos son para todo el mundo. Por eso es que es mal ejemplo el Acuerdo de La Habana, Jairo. Por eso es que el Acuerdo de La Habana es tan nefasto, porque le dice que es que hay crímenes que usted finalmente puede dejar impunes si tienen buenas razones. Entonces los de la primera línea dicen hoy, pero nuestros crímenes que han sido menores a los de las FARC, y tenemos muchas mejores razones que las FARC, porque somos jóvenes, desempleados y sin oportunidades, entonces tampoco nos apliquen el Código Penal. No, señor, el Código Penal hay que aplicarlo, porque los colombianos tienen que entender, tenemos que entender que no hay violencias buenas. Vicky, yo creo que aquí lo que estamos viendo es definitivamente una violación al derecho a la manifestación. ¿Y por qué lo digo? Porque la manifestación quiere decir que usted tiene derecho a manifestarse libremente, y como aquí han decidido que el paro tiene que ser obligatorio, el paro tiene que ser obligatorio y que entonces todos tenemos que participar del paro, violándonos nuestro derecho a la libertad de asociación, y que el que no pare, entonces es enemigo de la manifestación. Eso lo vimos en Cali y en Popayán, Vicky. Yo puse muchas veces por Twitter cómo a los comerciantes de Popayán les llegaba una nota, entre otras de la Nueva Marquetalia, donde les decían que si no cerraban los negocios desde el principio del día, entonces los iban a tener que vandalizar, porque todo el mundo tenía que estar en el paro. Como le dijeron a mucha gente, muchos campesinos en muchos municipios del Cauca, que me lo contaron a mí, Vicky, iban y les decían, aquí cada familia tiene que enviar una persona al paro, no porque la familia quisiera participar en el paro, sino por el miedo que les generan las estructuras criminales en el departamento. Y lo mismo, entonces los obligaban a salir y la gente de las fincas también tenía que mandar un trabajador al paro. Y aquí lo que nos están diciendo es que no se puede más o menos manifestarse. Y yo le quiero dar unas cifras que me parecen muy importantes, porque ahora resulta que Petro, el senador Petro y toda la izquierda está muy brava con el SMAT. Yo me tomé el trabajo de sacar las intervenciones del SMAT durante los gobiernos. En el 2012 hubo 119 intervenciones. En el 2013, gobierno Petro, el SMAT actuó 269 veces. En el 2014, gobierno Petro, el SMAT actuó 371 veces. En el 2015, 244. En el 2016, 164. En el 2017, 43. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, el gobierno Petro, entre 2012 y 2015, usó el SMAT 1.003 veces. El gobierno Petro, 1.003 veces usó el SMAT contra las manifestaciones. Enrique Peñalosa, que lo gradúan de dictador, en su gobierno de 2016 a 2017 lo usó 424 veces, Vicky, es decir, menos de la mitad de lo que usó el SMAT, Gustavo Petro. Yo creo que aquí no nos pueden decir que usar la fuerza legítima del Estado es cometer delitos. Lo que es delictuoso es lo que están haciendo los manifestantes, impidiendo que los trabajadores puedan ir a trabajar, destruyendo la infraestructura, los bienes públicos, destruyendo el comercio, los servicios públicos. Eso no se puede aceptar.
Yo celebro que la alcaldesa, aunque lo haga tarde, haya demandado la primera línea. Y ojalá demanden también a quienes han financiado la primera línea y le han generado tantos daños a este país. Vicky, yo le quiero leer el artículo 345 del Código Penal, que creo que responde a su pregunta. Dice, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas o de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provee, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueve, organiza, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, y voy a saltarme los otros, incurrirá en prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales. Yo creo que el senador Bolívar va a tener que responder penalmente. Él dice que será un honor ser condenado por haber financiado la primera línea. Pues yo creo que el honor se le va a cumplir, porque el senador Bolívar financió grupos organizados para la delincuencia, destruyó la infraestructura, los bienes de muchos colombianos, destruyó los bienes y los servicios públicos de los colombianos, destruyó el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad y el derecho a la movilidad de los colombianos. El senador Bolívar va a tener que responder penalmente. Es que la verdad es que el senador Bolívar está pasando una raya, Vicky, porque una cosa es que uno haga una colecta para ayudar a unos jóvenes, y una cosa es que uno haga una colecta para ayudar a los policías o cualquier segmento de la población, usted lo puede hacer, pero una primera línea que la hemos visto vinculada con acciones criminales en el país, una primera línea que la hemos visto vandalizando, bloqueando las ciudades. Cuando usted iba a los bloqueos en Cali, lo que la ciudadanía le comentaba a uno es que todos les decían, nosotros somos de la primera línea y aquí no sale ni entra nadie. Y la primera línea le cobró peajes a mucha ciudadanía en la ciudad de Cali. Y la primera línea bloqueó la salida a Buenaventura, destruyendo las posibilidades económicas del país. 11 millones de aves murieron de hambre, Vicky. 330 millones de litros de leche se tuvieron que botar en el suroccidente. Ahí lo que ha habido es una delincuencia organizada y que no se puede simplemente decir que son muchachos que están bravos. No, ahí lo que hay es una delincuencia organizada. Y el senador Bolívar, que financió la delincuencia organizada, va a tener que responder penalmente. A mí me duele mucho todo lo que ha hecho el senador Bolívar. Yo entiendo que él es un hombre inteligente, ha sido un gran novelista en sus telenovelas de televisión, pero yo creo que está muy equivocado en la política. Primero, sembrar odio no sirve en un país, porque aquí no hay como, a menos de que él tenga una política de exterminio contra el uribismo y contra quienes estamos en esta línea ideológica, uno no entiende los mensajes de odio, que Vicky se traducen en amenazas, que he recibido yo, pero que han recibido jóvenes del Centro Democrático amenazados de muerte, donde les han hecho incluso en Arauca atentados, donde les han destruido sus casas. Entonces las palabras del senador Bolívar tienen quien las reciba y busque acciones contra los uribistas. Segundo, que el senador Bolívar no puede seguir tratando la fuerza pública de Colombia así. Él es un violador sistemático de los derechos humanos, porque los policías de Colombia tienen derecho a presunción de inocencia. Los policías de Colombia tienen derecho a que sean juzgados con las formas de un juicio, y él no puede seguir respetando la policía y tratándolos como los ha tratado. Mire, Vicky, cuando el senador Bolívar va y dice las cosas que ha dicho, es que yo he visto unos videos del senador Bolívar contra la fuerza pública que me duelen en el corazón, y después veo cómo secuestran a los policías en el Valle del Cauca y en el Cauca, cómo los torturaron, cómo ese policía que lo quemaron con ácido y le metieron 30 puñaladas antes de matarlo, cómo mataron 2 policías en Santander de Quilichao, 2 patrulleros, una patrullera y un patrullero por el plan pistola, cómo esos jóvenes de la primera línea se les tiran con ese odio a tratar de matarlos y de quemarlos con ácido y a darles cuchillo y a prenderlos con gasolina. Yo creo que él es responsable de todo eso. Uno como líder tiene que medir sus palabras, uno como líder tiene que tratar de salvar el barco donde vamos todos, porque es que Colombia no es un barco para la izquierda y un barco para la derecha.
En el barco de Colombia vamos todos, los de derecha, los de izquierda, los de centro, los sin partido. Y uno no puede generar semejante nivel de odio y semejante nivel de estigmatización contra la fuerza pública, ni contra los uribistas, ni contra nadie. Eso es no querer el país. Eso es no entender que Colombia vive preso de unas violencias que se tienen que superar. Y se superan porque uno respeta la democracia. Él está llamando a la desobediencia, está llamando a tumbar el gobierno legítimamente elegido, está llamando a la destrucción de todo lo que colectivamente hemos construido. A mí me duele lo que ha hecho el senador Bolívar, me parece irresponsable, pero sobre todo me parece malo, malévolo. Yo veo que el senador Petro se reserva los discursos más incendiarios para el Congreso. Pensará que tal vez allá solo los oímos los que estamos allá. Yo lo he oído decir que es que el presidente Duque mandó a matar a los manifestantes con la policía. Y uno se pregunta cómo una persona que va a aspirar a la presidencia de la República puede decir semejantes atrocidades sobre el presidente. Que usted podrá tener todas las críticas que quiera sobre el presidente Duque. El presidente Duque es un civilista, jamás se le ocurriría violar los derechos humanos, y decir que la policía colombiana recibe una orden de un presidente que le dice que mate a los manifestantes y sale a ejecutarlo, es un irrespeto contra la institucionalidad, es un irrespeto contra las formas de la política. Hay unos límites en la política que son los límites éticos. Yo creo que el senador Petro y el senador Bolívar han violado todos los límites éticos de hacer política. Son un segmento absolutamente sectario. Y entonces ellos, para curarse en salud y lavarse la cara, dicen, es que los uribistas son igualmente sectarios, es que aquí hay dos extremos. No, aquí no hay dos extremos. Aquí hay un extremo que es la gente que considera que hay violencias buenas. Y el resto somos colombianos que hemos querido construir sin violencias. Y fíjense que tan no extremos somos, que hoy la alcaldesa Claudia López, que en muchos sentidos y en muchas épocas ha sido más cercana a Gustavo Petro que al uribismo, le toca salir a demandar la primera línea, que ha venido, digamos, influenciada y dirigida no solamente por Gustavo Bolívar, sino por todo el movimiento de la Colombia humana. Entonces aquí lo que estamos viendo es que realmente empieza a develarse, digamos, la estructura política del país. Unos sectores que conectan con la violencia como mecanismo de acción política, y todos los demás que seguimos insistiendo en que la violencia no puede ser legítima en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, y no se puede justificar nunca. Porque la primera línea no ha sido un movimiento de jóvenes que salga a manifestarse. Seguramente habrá un segmento, yo no quiero estigmatizarlos a todos, porque evidentemente tiene que haber un segmento de jóvenes que ha tratado de ser coherente con la idea de una manifestación. Pero lo grueso que hemos visto de las acciones criminales que se han llevado dentro del paro también ha estado coordinado por lo que han llamado primera línea. No es sino ver los videos en el departamento del Cauca, donde salen gritando los de la primera línea, atacando a los policías, prendiéndole candela a la alcaldía, prendiéndole la candela a la URI, prendiéndole candela a la fiscalía. Yo creo que a los patios, no sé por qué tanto afán de quemar los patios, eso me llamó mucho la atención y me queda todavía la duda qué era lo que estaban buscando, porque lo trataron de quemar, hasta que finalmente lo quemaron. Y siempre gritaban, aquí va la primera línea. Claro, Vicky, pero es que aquí se ha hablado, yo le conté y quiero repetirlo, que a mí me ha tocado recibir testimonios de muchos amigos en el departamento del Cauca, contando cómo los han amenazado y los han obligado a salir a la manifestación. Los grupos ilegales, la nueva Marquetalia y todas esas disidencias que están en el departamento del Cauca. Entonces, decir que aquí la primera línea es simplemente unos muchachos que salieron a manifestarse no es cierto. Aquí en la primera línea ha habido una organización que además se ha replicado sistemáticamente en el Cauca, en el Valle, en Nariño y ahora en Bogotá, que tiene como meta el terror de la ciudadanía, evitar que la ciudadanía pueda salir a trabajar. Incluso en el Valle y en el Cauca prohibían
a los trabajadores ir a las empresas, incluso quemaron un bus con 8 trabajadores adentro, 2 de ellos quedaron de muchísima gravedad porque iban a ir a trabajar. Entonces aquí lo que han es tratado de que el paro sea obligatorio y con unos propósitos de desestabilización de nuestra democracia. Yo lo dije desde el primer día, es que aquí lo que estamos viendo no es un paro, aquí lo que estamos viendo es un golpe a la democracia, porque con 100.000 personas, que son las que se estiman que han salido en las manifestaciones diariamente, pues lo que hicieron fue montar una mesa de negociación con una agenda de plan de gobierno para cogobernar Colombia. Lo que hace INANE, pues que usted haya elegido un presidente con 7.800.000 votos y simplemente lo que quieren es cogobernar a través de la violencia, como hoy cogobiernan las FARC, que sin tener los votos, pues tienen criminales de lesa humanidad en el gobierno y quieren cogobernar. Les van a encimar 16 curules porque están acabando con la democracia, Vicky, en este país. ¿A quién se le ocurre que usted, con lo difícil que es tener mayorías en el Congreso, entonces ande regalándole curules a un segmento que ideológicamente no representa a nadie, a ver si logra representar a alguien? Entonces, aquí me parece que los colombianos nos tenemos que dar cuenta de lo que nos está pasando. Nos están montando a través del paro un cogobierno, nos están montando a través del Acuerdo de La Habana unas mayorías de izquierda que no representan a los colombianos, porque no los representan, porque no sacan los votos para representarlos. Y al mismo tiempo están dándole, digamos, un daño gigantesco al sector productivo. Vicky, Penalco ha dicho que el 96% de los negocios afectados con este paro son microempresas. 96%. ¿Quién le va a responder a esos microempresarios? Bien golpeados que estaban con la pandemia y ahora venirles a poner un paro para terminar de quebrar el sistema económico. Aquí quieren llevar a la ciudadanía al hambre, a la desesperación, al desempleo total con unos propósitos políticos. Los colombianos no podemos perder de vista que esto no es simplemente el paro. Aquí hay una acción criminal coordinada que evidentemente la Fiscalía va a tener que investigar y develarle a Colombia. El gobierno ya ha filtrado bastante información a propósito de la infiltración del ELN, de las FARC y de otros grupos ilegales. Y la Fiscalía ojalá le dé respuestas rápidas a Colombia de cuál es el plan para desestabilizar la democracia colombiana. Vicky, me alegra mucho que María Fernanda se vaya a animar a eso. Yo creo que hoy buscar quién se anime a ser presidente de Colombia pues es difícil. Un país con tantos problemas, mucho más que un honor, es una enorme responsabilidad y una enorme carga. Yo creo que me alegra, María Fernanda es una mujer con mucho carácter y con mucha determinación y con mucha claridad ideológica de lo que cree, y claro, el Centro Democrático estoy seguro tendrá un candidato único, y ojalá busque hacer una coalición amplia que nos permita defender las ideas que nosotros representamos, que hoy están más vigentes que nunca, Vicky. El hecho de que uno hable de la seguridad como fundamento básico para la convivencia es fundamental. Colombia hoy está viviendo un nuevo azote de criminalidad, ahora ya no en los campos, sino en las ciudades y con una violencia no tan sanguinaria a la que nos tenían acostumbrados, pero digamos permanente y destructiva. Hoy estamos viendo que esto les ha permitido avanzar políticamente mucho más que lo que avanzaron antes, porque hoy tienen una mesa para negociar lo que a ellos les parece, a punta de violencia. Yo creo que en buena hora María Fernanda entra a la contienda política. ¿Y usted va a ser precandidata o no? Vicky, yo sigo decidiéndolo. Todavía no está segura. Es que yo me acuerdo de una entrevista que le hicimos Jairo y yo para la radio, sí, donde usted decía que quería ser presidente. Yo quiero ser presidente de Colombia, pero creo, Vicky, que uno tiene que ser presidente no cuando uno quiere, sino cuando quien uno es convence a la ciudadanía. ¿Y este es el momento? ¿Este es el momento de Paloma o va a esperar otros años? ¿O este es el momento? Digamos que tengo muchos amigos diciéndome vamos, hagámoslo, y yo creo que hemos empezado a hablar con ellos y a tratar de estructurar cuál sería nuestro proyecto político. A mí no hay nada que me importe más que mi país está bien, y mis aspiraciones individuales son menores a mi deseo de que Colombia esté bien, de manera que eso lo estaremos discutiendo con la gente con la que me está acompañando, y yo lo que creo es que hoy Colombia más que nunca necesita las ideas que defiendan la seguridad, que entiendan que el proceso productivo es fundamental y que tenemos un deber con la pobreza, Vicky.
que tenemos un deber con esos colombianos que están en la pobreza, 21 millones de colombianos en la pobreza, 7 millones y medio en la pobreza extrema. Yo creo que Colombia tiene un proyecto hoy claro, Vicky. Yo me paro enfrente de mi país hoy y digo, hoy más que nunca es claro qué es lo que hay que hacer. Hay que lograr reactivación económica para recuperar esas más de 500.000 micronegocios que se quebraron, para recuperar toda la pequeña industria quebrada, para que el Estado sea un aliado del sector productivo. Y hay un deber con los sectores menos favorecidos, que están en la pobreza, para que los erradiquemos. No hay derecho, Jairo, que en un país de ingreso medio como Colombia nosotros tengamos 7 millones y medio de colombianos en la pobreza extrema. Creo que esos son proyectos claros y eso tiene que hacerse sobre la base de garantizarle a los colombianos vivir en la seguridad. Yo creo que hoy estamos trabajando para tratar de buscar los recursos para esos propósitos y muy pronto con el equipo que me acompaña tomaremos la decisión de si lo que debemos hacer es buscar una candidatura para Paloma Valencia o acompañar a alguno de los nombres que ya está sonando, pero tengo la certeza de que el Centro Democrático hoy vuelve a ponerse de pie y vuelven los colombianos a sentir que estas son las ideas que tienen que seguir gobernando a Colombia, porque son las ideas que le pueden dar salida a esa crisis económica, social y de seguridad que estamos viviendo los colombianos. Pues a la senadora Paloma Valencia, mil gracias por estar con nosotros a esta hora en Semana. Vicky, muchas gracias a ti y a Jairo, a todo el equipo de Semana por este espacio y a todos los que nos acompañaron. Decirles simplemente que yo creo que hoy la agenda colombiana está clara. No nos debemos dejar distraer. Hoy necesitamos reactivación económica para que haya empleo, para que los empresarios salgan adelante, para que todos esos negocios se reactiven y necesitamos superación de la pobreza para que ningún colombiano pase hambre mientras logramos que se integren en el sistema productivo, que es el final de este propósito. Hoy la apuesta se llama derecho a la participación en la economía de todos los colombianos. Salúdeme a la señorita Amapola. Le diré muchas gracias, Vicky. Chao, Paloma, gracias.